Muy buenos días, señores y señoritas de estudiantes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me responden a la lista. Abel Acosta. Dije buenos días. Buenos días. Alexis Ana Luisa. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Pacheco Brian. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Mayra Carrión. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Cristian Carrión. Nicole Díaz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Andrés Flores. Carlos Guagrilla. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Luis Guazumba. Presente, buen día. Buenos días. Bastidas Jesús. Diana Loachamín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Eric Miller. Diego Patiño. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Rafael Pérez. Buenos días, ingeniera presente. Buenos días. Dylan Pérez. Buen día, ingeniera presente. Buenos días. Wilson Porras. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Anthony Rosero. Brian Tuapanta. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Santiago Torres. Presente, buen día. Buenos días. Edison Llanes. Presente, buenos días. Buenos días. Ok, vamos a continuar con lo que habíamos estado realizando ayer. Ayer habíamos empezado ya a realizar lo que es la conexión con la base de datos. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Pues inicialmente habíamos ya conectado o realizado por lo menos las instancias para lo que es la conexión de la base de datos. Para esto utilizamos la clase conexión, que me permite la conexión entre mi programa y la base de datos, y utilizamos también o declaramos 4 constantes. Les decía que las constantes se caracterizan por la palabra reservada final, y un estándar para colocar nombres es que vayan en mayúscula. Tenemos 4 constantes: user, que es el usuario que nosotros vamos a dar a la base; password es la clave que nosotros vamos a dar en la base; la URL, que debería ser solamente las que le muestro en pantalla, que está señalando el driver JDBC; mi máquina, que es localhost; el puerto de la máquina, que MySQL por defecto es el 3306; y el nombre de la base de datos. Les decía que por configuración del sistema operativo, zona horaria, teníamos el resto de la URL que les pasé. Sin embargo, cuando no tenemos problemas ni de configuración ni de zonas horarias, con estas líneas sería suficiente. Y finalmente tenemos lo que es la constante para el driver. Esto les decía que cambia dependiendo qué base de datos utilizan. En este caso nosotros vamos a utilizar MySQL Workbench. Por eso tenemos esta clase del driver. El driver o la clase del driver las da quien les otorga el driver, valga la redundancia, ¿sí? El fabricante de la base de datos le da el driver y también la clase para que se conecte con el driver. No es que esto nos inventamos, esto nos da el fabricante o la página que nos provee del driver. También hicimos lo que es la función conexión, para nosotros poder solamente llamar a la variable con, en este caso, y realizar la respectiva conexión. Habíamos creado todo lo que son las clases para poder empezar a realizar el CRUD de personal. Esto tienen que hacerlo por cada tabla de la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos? En el modelo tenemos la clase Java con el nombre personal. En el modelo nosotros colocamos todo lo que es atributos que hagan referencia a los campos de mi base de datos, ¿sí? Como estamos hablando de la tabla personal, ¿qué es lo que hacemos? Crear un atributo por cada uno de los campos de la tabla en mi base de datos cuyo nombre es personal. Creamos todos los atributos que representen a los campos de la tabla. Luego creamos lo que son métodos get y set
para esto nos ayuda el IDE. Constructores también nos ayuda el IDE a crear. Hemos creado un constructor vacío para poder hacer pruebas y un constructor con datos, ya que vamos a pasar los datos o mediante constructores o mediante set. Eso ya vimos una pequeña práctica, recordamos lo que supongo vieron en fundamentos de programación y veíamos que hay dos formas de colocar los datos, por constructores y utilizando sets. Y finalmente, en JSP es bastante complicado ver dónde nos equivocamos, porque simplemente nos bota una excepción Java Null Exception. Nos dice, ya, no estás enviando los datos que yo necesito, y se acabó. No nos dice, vaya a revisar la línea 24, la 32, etcétera. Dado que es más complicado ver los errores, ¿qué es lo que tenemos? El método string. Este método string lo realizamos con la ayuda del IDE NetBeans y esto me va a servir para llamar al objeto y ver qué datos envío y qué datos no envío. Es una forma de ayudarnos a ver el rato que nos equivoquemos. Ya vamos a ver su uso a lo que estemos programando los formularios. Luego nosotros teníamos, ya empezamos a hacer lo que es el constructor y de las primeras cosas que realizamos es la interfaz y personal. Aquí, cuando nosotros creamos la clase, sale class. Lo que les pedí es que cambien la palabra reservada class, porque esto no va a ser una clase sino una interfaz. Y bueno, pues aquí está con la palabra reservada interfaz. En esta interfaz nosotros colocamos los métodos que voy a utilizar para manipular los registros de la tabla personal. Inicialmente se identificó 3 métodos que van a retornar listas, un método que va a retornar un objeto y 3 métodos que van a retornar booleanos. Buscar por nombre, buscar todo el personal y buscar por cédula me devuelve una lista de objetos tipo personal. Ustedes ya vieron en el ejercicio de PO con JSP que a lo que yo utilizo un objeto, instancio la clase y esa clase se transforma en objeto. Y al yo tener un objeto, tengo acceso a todos los métodos y atributos que han sido declarados para esa clase que se ha convertido en objeto. Entonces aquí en los 3 primeros métodos vamos a devolver una lista de objetos. Luego tengo ID por persona. ¿Qué es lo que tengo? Aquí no me va a devolver una lista, pero sí un objeto personal. Un objeto personal es decir que yo voy a poder acceder mediante el objeto a los atributos de nombre, cédula, apellido, dirección, etc. Y finalmente, para insertar, actualizar y eliminar, yo he declarado que voy a retornar un booleano, porque solo me interesa saber o pudo o no pudo insertar datos en la base. Si pudo me dará un true, si no pudo insertar datos, me dará un false. Luego, creamos en base a la interfaz y personal, creamos todos los métodos en personal métodos. ¿Cómo hacemos esto? Creamos una clase de forma natural como hemos venido haciéndolo, pero ahora implementamos la interfaz y personal, ¿sí? Implements y personal. Cuando ustedes implementaron la interfaz y personal, ¿qué es lo que les salía? Un error. Le decía implementar todos los métodos abstractos. Usted tenía que decirle sí o marcar esa opción y estos métodos se crean en base a lo que yo tengo en la interfaz. Luego me copiaba todos estos métodos, absolutamente todos estos métodos, y los colocaba en la parte de servicio en la clase personal. Aquí yo coloqué todos los métodos que están en la parte de servicio, en la parte de personal métodos, me copio todos estos métodos y simplemente les quito el override. Ustedes acá tienen esto, throw new un support operation exception. Es porque recién estamos creando los métodos. Acá cambiamos esa línea por un retorno. ¿Qué es lo que voy a retornar? Del método personal métodos y especifico el método. ¿Qué método específico? De acuerdo al nombre de la función que está aquí. Aquí tengo buscar por nombres y acá coloco método personal punto buscar por nombre.
Y así hicimos con todos los demás, con todas las demás funciones que teníamos o que tenemos presentes hasta el momento. Recuerden el orden, es muy importante el orden, por eso aquí yo les coloqué. Primero hago la interfaz, luego implemento la interfaz para poder adjuntar todos los métodos abstractos. Luego estos métodos los copio en el servicio. Y ahí sí ya podemos empezar a hacer las páginas JSP. Recuerden ese orden, es importante que vayan en ese orden, ya que recordarán que desde la interfaz nosotros generamos todo lo que son los métodos implementando dicha interfaz y luego lo que se implementa en esa interfaz vuelve a copiar para el servicio. Y bueno, pues hasta ahí llegamos. Llegamos hasta acá en donde copiamos todos los métodos y lo colocamos en la página .java de servicios. Ahora nos toca realizar todos estos métodos. Aquí ya los dejamos declarando, buscar nombre, buscar personal, etcétera. Pero todavía no está la programación, así que vamos a programar todos estos métodos en la parte de personal métodos. Así que por favor nos dirigimos a la parte de personal métodos y comenzamos con nuestra programación. Aquí ya teníamos lista nuestra página, perdón, nuestra clase. Y la tenemos algo parecido a esto. Dígame. Una pregunta. El menú que nosotros tenemos, que lo hicimos igual ayer, ese menú es solo para lo que es personal, ¿verdad? Aquí lo voy a reutilizar. Yo ya le estaba dándole colorcitos. Aquí buscar nombre, listas todo y buscar por cédula. Estos son obviamente solo de personal. Ingreso personal, solo de personal. Pero aquí yo ya puse datos locales. Lo que yo pensaba hacer es un submenú. Datos locales lo van a hacer netamente ustedes. Ustedes solitos como mejor le crean. Y aquí mismo yo voy a colocar luego datos horarios personal. Yo voy a usar aquí mismo. como un desplegable nomás. Cada enlace va a llamar a una página diferente. Ok. Se le digo, incluso yo pensaba hacer un submenú. Cuando veamos horario personal, yo pensaba dar clic en horario personal y que me asome otra especie de este menú. Algo parecido a esto para poder ingresar, modificar, etcétera. Eso ya es como usted desea hacerlo. Ajá. Yo aquí le voy a mandar todo y bueno, pues cada enlace me va a redirigir a una determinada página. Bueno, les decía que por el momento tenemos solamente este menú. Vamos a programar primero los métodos y luego vamos a empezar a hacer las páginas JSP. Vamos a colocarnos en lo que es la clase Java método personal que está en el paquete DAO. Tenemos un paquete DAO y ahí tengo una clase que se llama personal métodos. Yo le llamé así, no sé usted cómo le llamaría, pero diríjase a esa parte por favor. Aquí en esta clase implementamos lo que es la interfaz y se generaron los métodos abstractos que son todos y cada uno de los métodos que habíamos colocado en la interfaz. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es llamar a la conexión. ¿Cómo llamamos a la conexión? Simplemente invocando la clase conexión. Así que aquí le vamos a colocar private. Uy. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo sabemos que está bien hecha la conexión? Ah, no, todavía no. Ya vamos aquí, vamos a poder llamar al método y si es que no nos sale, si es que nos sale servidor no encontrado, servicio no encontrado, ahí vamos a ver. Todavía no hemos realizado eso. Ya, les decía que lo primero que vamos a hacer es la clase conexión. Vamos a colocar con esta clase conexión, nosotros ya la utilizamos en lo que es la clase conexión, valga la redundancia. Y recuerden que todo lo que tiene que ver con la conexión tiene que ser importado de Java SQL. Hay varias opciones para importar. Ustedes tienen que asegurarse de que sea java.sql. El que dice add import for java.sql. Esa opción es la que usted debe seleccionar. Y tenemos ya el acceso a nuestra conexión. Como esto ya fue creado en una clase, yo simplemente llamo la variable, llamo la clase y listo. Ahora lo que tengo que hacer es un constructor. Voy a colocar insert code, constructor. Lo voy a dejar como constructor vacío.
Tenemos nuestro constructor vacío, sin embargo, dentro yo le voy a colocar o voy a verificar que ha hecho la conexión. Lo primero que hace cuando despliega esta página es irse al constructor. Y ustedes recordarán que lo primero que se ejecuta en un programa es lo que está en el constructor. Por lo tanto, cuando yo llame a esta página, a esta clase que es métodos personal, lo primero que va a hacer es verificar si la conexión está arriba. Y si no, pues nos saldrá algún mensajito de error en la conexión. Entonces nosotros llamamos a nuestro JCP tendrá que realizar alguna consulta a estos métodos. ¿Y qué es lo que hago cuando yo llamo personal métodos? Lo primero que hace es ejecutar el constructor. Si es que no está hecha la conexión, ese momento se conecta. Y si es que no pudo conectarse, recordarán que acá pusimos nosotros un mensaje. Aquí está nuestro mensaje de error en la conexión, en caso de que no pudiera conectarse. Aquí, en este constructor, yo estoy abriendo la conexión. Ahora, también necesito cerrar la conexión. Voy a colocar private, void, porque esto no retorna nada. Y voy a colocar close connection. He creado un método y aquí simplemente voy a cerrarle como cierro con nuestro close. Y le va a pedir que genere un try catch. Vamos a generar el try catch. Y le voy a decir que encierre la excepción. Y miren, aquí ya se ha encerrado la excepción. Voy a quitar este getLogger y voy a personalizar mi mensaje de try catch. No quiero que asome eso, simplemente quiero que me diga que hubo un error al cerrar la conexión. Recordarán que try catch se usa para el manejo de errores. Si todo sale ok, simplemente cierra la conexión. Si llega a haber algún problema, saltará la excepción y me mostrará este mensaje de error al cerrar la conexión. En lugar de colocar los logger y tanta cosa, he personalizado el mensaje para que me lo muestre acá mismo. Y también voy a utilizar una de las propiedades que es getMessage, para poder ver o tener una idea de cómo buscar para poder remediar. Esto se creó de más, voy a borrarlo. Todas las librerías que se pinten de amarillo quieren decir que no están siendo utilizadas, por si acaso. Cuando se dirija a la página, directamente el constructor va a conectarse con la base y cuando yo realice o acabe de realizar determinada operación, he creado un método que no tiene retorno para cerrar la conexión a la base. Si todo sale ok, se cierra la base. Si existe algún inconveniente, me sale este mensajito de acá. Vamos a continuar con el primer método, que es buscar por nombre. Vamos a borrar lo que está aquí adentro, no necesitamos eso. Y nos quedamos con esta parte. Buscar personal. Por nombre, perdón. ¿Qué tipo de dato debe retornar? Primero, lo que identifico es, no tiene un void. Por lo tanto, es una función con retorno. ¿Cómo se caracteriza la función con retorno? Porque le indica qué dato debe devolver. En este caso, ¿qué dato debe devolver la función? A ver. Señor Guagrilla, ¿qué dato debería devolvernos nuestra función? ¿Perdón? No le escucho, señor Guagrilla. Un string. Una lista con el nombre, Inge. Exacto, no un string. Yo debo enviar como parámetro un string, pero debo devolver una lista, no de nombres, sino del objeto personal. Recuerden que cuando yo creo un objeto, insisto, me mato diciéndoles esto, cuando yo creo un objeto, tengo acceso a todos los elementos de este objeto. Mi objeto es personal. Si yo me voy a personal, miren, todo esto tiene ese objeto. Yo puedo acceder a ID persona, cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, salario de nacimiento, a sus constructores. ¿Dónde están sus constructores? Y también a este método string. ¿Sí? A todo lo que está en mi clase personal
que luego se transforma en objeto, a todos esos elementos puedo acceder a yo. Así que aquí yo debo retornar, sí, una lista del objeto personal. Para esto vamos a crear la lista. Vamos a colocar list. Como ya identificamos que es de personal, aquí simplemente le pongo personal. Le doy un nombre. Y le instancio new array list suficiente y envío el objeto personal. Y aquí le voy a hacer de esta manera. ¿Y qué es lo que tengo? He creado una lista vacía por el momento. Después iremos añadiendo, ¿sí? Como yo tengo que retornar de ley esto, una lista personal, yo creo una variable de tipo lista. Y esto es lo que va a retornar. Return lista personal. Recuerden que ustedes necesitan fijarse en qué es lo que retorna la función para ustedes colocar como return. Si aquí me pide una lista de locales, ustedes no van a mandar una lista de personal. Si aquí me pide un booleano, como en las partes de abajo, ustedes no van a mandar una lista. Tienen que mandar el tipo de dato que les está solicitando. Lo que está a la izquierda es lo que tienen que devolver. Lo que colocan en los parámetros es lo que tienen que enviar desde el formulario para poder realizar este proceso. Ok, vamos ahora. Ya tenemos creada la lista donde vamos a añadir los elementos que me resulten de la consulta. Acá voy a declarar una variable de tipo string y esta me va a servir para realizar la consulta. Voy a colocarle SQL personal. Y aquí yo voy a colocar mi instancia o mi consulta SQL. Como queremos realizar una consulta por nombre, ¿qué es lo que colocamos? Select asterisco from. Nuestra tabla se llama personal. Y le voy a colocar where nombre es igual y coloco un signo de pregunta. Este signo de pregunta equivale al parámetro que yo envío aquí en la función. Las sentencias, ustedes ven, son las mismas, son las que ya repasamos. Para consultar todos los datos, pongo un select asterisco, luego le menciono la tabla, from personal y where, cuando yo quiero especificar qué datos traer. Si tengo varios datos con el mismo nombre, pues me traerá varios datos. Ahora, si yo tengo una sola persona con ese nombre, me traerá una sola. Este signo de interrogación representa el parámetro que yo estoy tomando aquí en la función. Luego decíamos que para este tipo de consultas yo necesito prepared statement. Vamos a declarar aquí la clase prepared statement. Asegúrense de que sea de SQL y le voy a dar un nombre. Lo voy a colocar SP persona. ¿Por qué SP? Simplemente porque es prepared statement. Es un nombre. Este SP persona es un nombre. Usted puede cambiarle como mejor le convenga. Y vamos a ver dónde está. Que me pide importar la librería. Miren, a mí se me importó de forma automática. Si a usted le da un error, importe la librería prepared statement y asegúrese que sea de SQL, Java SQL. Luego nosotros vamos a necesitar almacenar los datos en un objeto. Este objeto es personal, así se llama nuestra clase. Y le voy a dar un nombre, le voy a decir persona es igual a null. Aquí lo que estoy haciendo es inicializando mis variables, ¿no? Este return le vamos a dejar al último. Una vez que ya tenemos todo listo para hacer la respectiva consulta, vamos a proceder a recoger los datos. Entonces, tenemos el string para nosotros almacenar la consulta que hacemos y tenemos ya el prepare statement que se utiliza en estos casos.
Tengo además un objeto persona para poder trabajar con todo lo que es personal y luego ir añadiéndole los datos mediante el constructor. Miren, bueno, hasta ahí quedamos. Profe, ¿aquí para qué le preparáis este email? Para poder hacer las consultas cuando tengo parámetros. Profe, ¿qué está haciendo en la línea 32? Declarando el objeto personal. Esto, hagan cuenta que fuera una variable. En lugar de tipo string doble entero, estoy diciendo que es una variable de tipo del objeto personal. Nosotros necesitamos agregar datos al objeto personal. Por lo tanto, lo declaro para luego poderlo utilizar. Algo que les había dicho ayer que tienen que grabarse en la cabecita es el uso de esto. Statement es cuando yo necesito hacer funciones que no tengan parámetros. Prepare statement es para funciones que tienen parámetros y call statement es para procedimientos almacenados. Les había dicho que eso tienen que quedárseles en la cabecita y no olvidarse. De igual manera teníamos el execute query para lo que es el select, el execute update para lo que son las demás operaciones. Eso tienen que tenerlo en la cabecita. Ok, vamos ahora sí a empezar. Nosotros recogemos los datos o hacemos la conexión a la base con nuestro prepared statement. Por eso lo declaramos. Así que aquí le voy a colocar sp persona, que es nuestro prepared statement. Y le voy a decir conéctate o comunícate mediante esta clase prepared statement. Aquí tenemos prepared statement y le envío mi consulta SQL. Mi consulta SQL está en mi variable SQL. Y aquí nos va a empezar a pedir lo que es el try. Vamos a colocarle este statement y tenemos ya nuestro try. Yo puedo dejarle a este catch con lo que me muestra, no va a haber problema, pero yo prefiero personalizar el mensaje de aquí. Y aquí yo voy a colocarle simplemente no se pudieran obtener los datos. Y voy a mostrar también el porqué. ex.getMessage. Adicional, si yo quiero saber más sobre el inconveniente que se dio, puedo utilizar también lo que es el print strike trace. Aquí simplemente le doy ex.print strike trace. Son formas de mostrarme el mensaje del error que se está produciendo. Hay veces que digo, ay, qué error también será. Sin embargo, con el getMessage o el print strike trace ya me da una idea, incluso para poder buscar en el internet. Luego voy a seguir jugando con lo que es mi prepare statement, sp persona. Y aquí yo le voy a indicar en qué posición o con qué elemento debe comparar el parámetro que yo estoy enviando en la función. Aquí le voy a colocar setString. ¿Por qué setString? Porque estoy recibiendo como parámetro un string, ¿no? Y le voy a decir 1 y nombre. Aquí ustedes, como se darán cuenta, no tenemos la variable como tal, no ponemos igual a nombre, sino igual a asterisco. Por lo tanto, si yo tengo varias opciones, si yo tengo varios signos de pregunta, yo aquí debo numerar cómo va el orden, ¿sí? Aquí, como solo tengo un signo de pregunta, le coloco que es el número 1 y la variable. Esta variable es la que yo estoy recibiendo como parámetro. Voy a ponerle aquí. Y ahora, recuerden que independientemente de si hago un select, un insert, si utilizo execute update, execute, prepare, call statement, independiente de qué use yo necesito almacenar estos datos. ¿Y en qué almacenábamos los datos? En execute, ¿no era? No, almacenamos los datos. ¿En qué almacenábamos los datos? En un result set. Aquí me va a pedir que importemos también las librerías. Asegúrense de que sea de tipo SQL. Voy a colocarle RS personal. RS de result set, ¿no?
y le voy a decir que esto es igual a mi prepare statement punto execute query. Es por eso que les decía, eso tienen que tenerlo en la cabecita. Y aquí les decía, me salió un error y ustedes tienen que importar, o espérenme un ratito, no me permite seleccionar la librería. No. Tal vez lo escribí mal. Déjenme verificarlo en mi diapositiva. Le falta una T, Inge, es result. Result set. Ok, muy gentil, gracias. Y debería permitirme importar. Add import java.sql. Asegúrense, insisto, de que sea de java.sql. En esta ocasión nos da 2 opciones. Hay otras ocasiones de que tenemos muchas más opciones. Asegúrense de que sea Java SQL, por favor. Y hasta aquí ya tenemos nosotros la consulta. Ay, profe, todas estas líneas para nada más de hacer una consulta. Sí, como les había dicho, Java es un poquito más controlador y es más elaborada la consulta. Hasta aquí nosotros ya tenemos la consulta. Hicimos una consulta en SQL. La utilizamos con prepare statement, lo que les decía la teoría. Luego, como aquí yo no pongo directamente el nombre de la variable, sino asteriscos, signos de pregunta, yo especifico qué orden colocar las distintas variables. En este caso tengo una sola, por eso le pongo primer orden y el nombre del parámetro. Luego les decía que nosotros, para poder almacenar los datos que nos devuelve la consulta, necesitamos un result set. Y depende de qué tipo de consulta utilizaremos execute query. Execute query es lo que más se utiliza, ¿no? Ahora, ya tenemos la consulta, tenemos que ir trabajando con los datos que me trae esta consulta. Para eso tenemos que recorrer toda la fila y necesitamos el uso de un while. Y aquí voy a colocar rs, es decir, del result set personal, punto next. ¿Qué es lo que hace? Simplemente ir leyendo todos los datos que estén almacenados en el result set. Cuando ya no encuentre más datos, el bucle se detiene. De lo contrario, si es que encuentra datos, va a seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y aquí yo voy a declarar variables que vayan almacenando todos los datos que me trae la consulta. Mi primer dato es ID persona. Aquí le voy a colocar integer ID persona. Le voy a poner así. ID persona es igual a mi result set personal punto get int, porque es un tipo entero. Y traigo el nombre de mi base de datos. No abrí mi base de datos. Aquí les voy a poner un comentario. En el get... Inge, ¿de dónde viene el ID pair? Perdón, nombre de la base de datos. Perdón. ¿De dónde viene el ID pair? Es una variable que yo estoy declarando. Allá. Yo voy a declarar una variable para almacenar todos los datos que me trae la base, ¿sí? Y esta variable yo voy a enviar en el constructor. Recuerden que el get es para traer los datos. ¿De dónde voy a traer los datos? De mi base de datos. Por lo tanto, el nombre que va aquí adentro debe ser igualito al que está en la base. Por eso le pongo aquí. En el get va el nombre de la base o del campo de la base. Vayan a creer que es el nombre de la base de datos. Y como yo no me acuerdo qué campos puse, tengo que irme a mi base de datos. Y veo que el primer campo es ID persona. Tengo que escribirlo igualito, porque está haciendo referencia a mi base de datos. Luego tengo cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, todos de tipo string. Así que aquí voy a declarar string, cédula, igual a rs, que es el result set, punto get string, porque es de tipo string. Y aquí va el nombre del campo de mi base. No importa si el campo de mi base se llama igual a mi variable, o no importa si yo le cambio el nombre a la variable. Para el caso nos da lo mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo?
almacenando lo que está en la base en una variable para poder enviar al constructor. Luego tengo nombre, apellido. Voy a colocar aquí string nombre. A pesar que nombre yo pudiera omitirlo. ¿Por qué? Porque nombre ya lo tengo acá. ¿Lo omitimos? No lo omitimos. Bueno, pongámoslo nomás. Voy a colocar aquí string nombre es igual a mi result set.getString y le voy a decir aquí que el nombre del campo de la tabla es nombre, valga la redundancia. Aquí me dice que nombre ya está empleado, efectivamente, así que le voy a colocar nombre per. Voy a colocar otro string para apellido y le voy a decir result set personal punto get string apellido, y así hago con todos y cada uno de los campos. ¿Qué me falta? Apellido, teléfono, dirección también me falta. Entonces tengo el result set.getString dirección aquí creo que era correo. Tengo dirección, teléfono, correo. Vamos a ponerle en orden. Ahora tengo fecha de nacimiento y salario. Vamos con el de fecha de nacimiento. O no, primero vamos con salario. Para que no vayan a creer que todo debe ir en el mismo orden. Voy a colocar sp. Aquí, como es un tipo doble, busco la opción get doble. Y le pongo el campo de la base que es salario. Y ahora, nosotros para tratar lo que son fechas de nacimiento o lo que son fechas, vamos a utilizar date. Date, y voy a colocar aquí fecha nacimiento. Nacimiento es igual a rs personal.getDate. Y acá le voy a colocar fecha NAC, así le he colocado o lo he llamado al campo en la base. Y nos va a pedir más bien importar la librería. Importamos la librería de Java Util. Y ya hemos recogido todos los datos que están en la tabla personal. Voy a esperar ahí un momento. Ok, hemos recogido todos los datos de la tabla y almacenado en una variable. Pero ¿para qué hago esto? Para yo colocarlo en mi constructor y poderlo mostrar a lo que es el formulario. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la variable. Aquí habíamos declarado persona de tipo personal y la hemos dejado en null. Aquí la voy a llenar. Voy a decirle persona es igual a new, es decir, mi clase persona se va a convertir en un objeto. ¿Qué tipo de objeto? Personal. Así se llama. Y miren, aquí ya me dice todos los parámetros que debo pasar por constructor. Recuerden que hay dos formas de colocar los datos, por constructor y con sets. En este caso, yo utilizo lo que es el constructor. Selecciono lo que es constructor y me dice que ingrese los datos. Cuando son datos numéricos, miren, me setea a 0. Y bueno, los demás datos trata de llamar como yo he llamado acá. Y así que lo que vamos a hacer es ir comparando. Aquí
se llama ID per, mi variable. Cambio este 0 por ID per. Después me dice cédula, todo ok. Aquí es nombre per, así que cambio este nombre por nombre per. Apellido, tengo el mismo. Dirección, tengo el mismo. Teléfono, el mismo. Aquí yo tengo mail. Mi variable se llama mail. Por lo tanto, luego de teléfono yo voy a colocar mail. Luego tengo otro 0. Este representa mi variable salario. Por lo tanto, acá le pongo mi variable salario. Después tengo fecha de nacimiento y ya. Así queda mi constructor. Enviando como parámetros lo que acabo de recoger en las variables. ¿Sí? Para eso yo declaré una variable e iba recogiendo cada campo de la tabla. Para acá yo mandar por constructor todas esas variables. ¿Sí vemos? Una vez que yo tengo ya todo mi objeto persona con sus respectivos datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Añadir este dato persona a mi lista. Mi lista se llama lista personal y ¿qué es lo que añado? El objeto persona. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el result set con close para que no quede abierta ahí esa comunicación y en finally vamos a cerrar la conexión a la base. Para cerrar la conexión a la base simplemente es un close o también tengo lo que es mi función close connection. Y ya tendríamos nuestro método buscar por nombre realizado. Aquí voy a subirle esto. Por favor, fíjense que el return queda al final de todo el código que hemos realizado. ¿Y qué es lo que va a retornar? Una lista del objeto personal. Voy a asumir que sí, ya que nadie dice nada. Ahora, yo necesito conocer, antes de llamar al formulario JSP, si esto funciona. ¿Cómo lo hago? Haciendo una pequeña prueba. Vamos aquí. Aquí ustedes tienen una carpeta que dice test package. Voy a colocarle aquí este paquete y voy a decirle prueba. Solamente le voy a decir prueba. O podemos decirle ITQ para no perder la costumbre. Prueba. Por favor, insisto, en JSP es complicado ver dónde estamos equivocándonos. Nos bota un null exception y se acabó. Es por eso que nosotros debemos hacer previamente las pruebas para asegurarnos de que tanto los métodos como los objetos tengan datos. Para esto me fui a esta parte de... Hay una parte cuando se crean los programas que dice test package. Test package o paquete de prueba. Aquí yo creé yo creé un paquete para poder crear una clase e ir probando. A esta clase yo le voy a llamar de igual manera Java Class y le voy a decir pruebas. Y vamos a ir probando cada uno de los métodos que vamos haciendo para luego nosotros no tener problemas al llamar al JSP. O por lo menos saber que no es nuestro método el que está fallando. En pruebas yo voy aquí a utilizar todo lo que necesite para saber que el método que acabo de construir, voy a cerrar las demás páginas. En personal métodos, es decir, asegurarme de que este método buscar por nombre esté funcionando de forma adecuada. Para eso nosotros vamos a tener que llamar las clases e inicializarlas para poder realizar las consultas. Aquí, por ejemplo, voy a colocar personal métodos y vemos que se importa de DAO. Le voy a dar un nombre, le voy a decir PM es igual a new personal métodos. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Inicializo la clase y convierto la clase en objeto.
¿Cómo se llama mi objeto? En este caso, PM, así se llama. Luego, ¿qué es lo que hago? Nosotros habíamos dicho que esto devuelve una lista del objeto personal, así que acá voy a declarar esa lista del objeto personal. Es más, voy a llevarme todo, no, esta parte de aquí nomás, para no estar escribiendo. Importo, se importa el modelo personal y también la librería util. Y aquí le voy a decir lista personal es igual a pm punto y voy a buscar el método que quiero probar. En este caso es buscar por nombre y me dice que le envíe como parámetro un string. Vamos a enviarle un nombre que sí existe, este de Carmita. Y como ustedes recordarán, para nosotros imprimir datos en consola, necesitamos obviamente el system, no me da la opción, bueno, system.out.println. Uy, algo escribí mal. Disculpe, tal vez no hay que poner aquí la clase main. Así, me estaba olvidando, muchas gracias. Recuerden que lo que es consola sin la clase main no funciona. Esto encerramos dentro del main. Y ahí sí ya no me da error, era por eso, muchas gracias. Y dentro de println nosotros vamos a mandar nuestra variable a consultar, en este caso simplemente lista personal. Voy a colocar algo así para poder ver. Y procedemos a comprobar si tenemos o no tenemos datos acá. A ver, aquí estoy fallando, me dice que ha ocurrido un error en la conexión, mire. En mi caso ya me dice que ocurrió un dato, algo incorrecto en la conexión. No sé si ustedes ya, a todos debió habernos salido lo mismo. Todos tenemos el error, ¿verdad? Nos olvidamos de la librería y de crear el usuario en la base. Vamos primero con la librería. Nos vamos por favor a la parte de Windows y colocamos File para poder yo asignar la carpeta Live a lo que es mi proyecto. Escojo mi proyecto que es horarios personal y voy a crear una nueva carpetita. Le voy a llamar Live. Y aquí en Live yo voy a pegar el driver que les había compartido en la plataforma. Voy a pegar este driver en mi proyecto. Para eso hice la carpeta Live. Voy a continuar. Una vez que yo ya copié mi driver dentro de mi proyecto Java, ¿qué es lo que hago? Necesito incorporarlo. Para eso selecciono mi proyecto, clic derecho, propiedades. En propiedades nosotros vamos a importar esta librería. Coloco Library, la opción Add Jar Folder. Ubico en dónde está mi ejercicio. Tengo horarios personal y aquí está mi carpeta Live. Selecciono el jar y doy en OK. Aquí tarda un momento y pueden ustedes verificar que la librería ha sido incorporada de manera adecuada, porque en la parte de acá, en librerías, ya les debe mostrar el conector. ¿Y qué puede repetir, por favor? Esto ya lo hicimos en ejercicios anteriores. Se va al proyecto, clic derecho, propiedades,
se dirige a librerías, añade su librería. Para esto se va a su proyecto, escojo mi carpeta librerías que yo creé y selecciono el jar, le coloco OK y listo, ya se incorpora a su librería. Para comprobar que está todo correcto, se va a la parte de librerías y verifica el conector ya en lista. Lo mismo que hicimos cuando importábamos librerías externas en los ejercicios anteriores. Los mismos pasos. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Les decía que nosotros no podemos conectarnos por dos motivos. El primero, no habíamos integrado lo que es nuestro driver. Y segundo, ustedes recordarán que tenemos una clase conexión y nosotros creamos un usuario y colocamos una contraseña. Pero ¿y dónde está eso? Eso debe estar en nuestra base de datos. Por eso les había solicitado que abran la base de datos y miren, aquí en la parte inferior yo les había colocado unos mensajitos que están comentados. Uno es de Create User y el otro es de otorgar los permisos. En Create User, ustedes van a crear un usuario que tenga el nombre de la conexión. En mi caso es Isabel. Aquí, en Create User. Le van a dar permiso a localhost y van a colocar la contraseña. La contraseña que usted está colocando acá. Le colocamos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta línea? Crear un usuario Isabel para lo que es localhost. Y se identifica con este password. Eso estoy haciendo. Luego, ¿qué es lo que estoy dando? Es permisos. Para esto, simplemente le coloco nuevamente mi usuario y listo. Tiene que quedar algo parecido a esto. Déjenme copiar esta línea de acá donde dice use BDD. La base de datos ya está creada, ¿no? Lo que tenemos que indicarle es que estoy usando esta base de datos, ejecuto. Y le doy el permiso al usuario creado. Insisto, aquí creo el usuario y coloco la contraseña que ustedes asignaron previamente en la conexión, ¿sí? Aquí ustedes asignaron un usuario y también asignaron una contraseña. Estos datos los utilizo yo para crear acá el usuario. Create User, el nombre de mi usuario, identificado por lo que tengo en el password. Luego, para dar privilegios, uso el mismo usuario y ejecuto. Ejecuto el primero. A ver, me dice que... Bueno, yo ya ejecuté 2 veces. Ustedes deben tener ya lo que es creado el usuario. Como se dan cuenta, en la parte del output ahí debe salirles OK. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Esto nos faltaba. Ustedes deben crear el usuario, asignarle los privilegios y de ahí sí vamos a regresar a intentar conectarnos a nuestra base de datos. Yo estaba en esta parte de pruebas y vamos a ejecutar de nuevo. Si es que nos da un error, veremos qué pasa y si no, miren, en este caso ya me da la lista. Sí podemos observar. Me dice que con Carmita solamente tengo un dato y me dice ID persona 1, cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, salario, etcétera. Aquí me dio los datos de Carmita. Si hubieran más nombres que tengan Carmita, debería darme más datos. Y así yo compruebo que mi método está todo OK. Si futuramente nosotros tenemos problemas en el JSP, estamos más que seguros que no es por nuestro método. Ya todos pudimos ver y verificar que nuestro método está todo OK. Ahora, si yo en lugar de Carmita le envío, ¿qué otro dato teníamos? Le envío Stalin, por ejemplo. Aquí en lugar de Carmita voy a enviar a Stalin. Y tendrá que traerme los datos de Stalin, obviamente. Entonces aquí me dice que es el ID 2, cédula, nombre, apellido, dirección, etcétera. Fecha de nacimiento y bueno, todos los datos de Stalin. Como sí me está trayendo los datos, quiere decir que mi método está todo OK. Yo aquí le voy a colocar un dato que no existe, por ejemplo, Vero. Y obviamente me va a botar nada, como aquí vemos.
El hecho de que me vote una lista vacía o una lista con datos quiere decir que está bien. Si aquí en lugar de votarme la lista vacía o la lista con datos, me vota mensajes de no encontrado, de qué sé yo, quiere decir que el método está mal. Mi pregunta es, ¿ya todos pudieron ejecutar esto y verificar que el método esté correcto? Tiene que salirles o lista vacía o lista con nombres. ¿Alguien no pudo realizar esta parte? A mí no me salió, Inge. A ver, señor Guagrilla, compártanos pantalla rapidito. Ya le comparto yo. ¿Ya puede ver? ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Ya grande. ¿Por qué le gusta el color negro, señor Guagrilla? ¿Le gusta martirizarlo, no es cierto? No me gusta. Es que el blanco no me gusta. ¿Solo porque no le gusta o porque ve mejor con esto? Es que con el fondo negro no ocupo lentes. Déjeme ver qué le sale a lo que hace la prueba. La lupa. No, sí hay como agrandarlo de sale- abajo, así como agranda arriba, también agranda consola. Como acerca más bien. Ah, Dele. bien. Ya. Dice que está en el problema en el DAO, en la Cross Connection, según lo que estuve viendo. Y buscar Más por bien en nombre. En buscar la por 30, nombre en la línea 60 y ¿qué le dice? 60 y ¿qué le dice? 30 y 68. 68, vamos primero a la 68. Ah, ok. Close Connection. Ok, vamos al método, por favor. ¿Cuál? Al Close Connection. Está en la misma clase, pero arriba. Ya, ahora sí, agrándale full. Ya, aquí está. Ok, a ver. Déjeme acomodar mejor esto. A ver, ahí sí estamos localhost, sí está el número del puerto y el nombre de la base. Sí. Segurísimo. Aquí estamos. Para confiar en usted. Lo que pasa es que no creó el usuario ahí, en la base de datos. ¿Sí crea el usuario? En lugar de A Carlos. ver, Aquí están. Ya. Carlos 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Por qué le pone ese símbolo adelante en la URL? No le puse. Quítele, Solo le copié de lo que estaba. Quítele ese slash, no sé qué. No, ese mero. No sé si tiene más slash por ahí, por favor, compañeros, ayúdennos a ver. Dele a la derecha. Ahí tiene otro slash. Ok. Ya de ahí nada más creo. Probemos antes de que me siga haciendo quedar ciega. ¿Ya A guardó? ver. ¿Sí? No vaya a ser como el señor No, ahí sí Pérez que salió. me amagaba. No, ahí sí salió. Así de Ok, suces. chévere. Ya, gracias, Inge. Ok. Los demás ya pudimos realizar la consulta. Ya vimos cuál fue el resultado. Inge, yo también A tengo ver. un error. No sé si me puede ayudar. Tiene un horror. Comparta. Que hoy vamos a ver lo de la base de datos. Después ustedes solitos se van a encargar de los horrores. Ya saben cómo hacerla, ya saben cómo Puede ver, probar. Tienen los métodos en la diapositiva. A ver, ¿qué les sale de horror, señor? Aquí, esto le hago más grande. Ahí puede verlo. Más. Poquitito más. Ok, súbale. ¿Qué es lo primero que le da? No se pudieron obtener los datos from. Ok, está mal su consulta SQL. Es select asterisco. En la línea Es select. 36. Le voy a mandar a hacer 1000 veces una consulta. ¿Guardará? Ya guardó. Chévere. Sí, ya guardo. Ya le pruebo de nuevo. Por favor, a ver qué otro horror nos da. Ah, sí, ya va, Le voy a funciona. alar las orejas. Disculpe. Le hubiera alado las orejas. Ok, chévere. Discúlpeme. ¿Alguien más? Les decía, chicos, que me interesa que todos podamos conectarnos a la base y que todos probemos por lo menos este método buscar persona. ¿Por qué? Perdón, buscar por nombre. Porque ustedes se fijan que todos los métodos ustedes los tienen ya en la diapositiva. ¿Qué es lo que les voy a pedir de favor? Que sigan haciendo buscar todo personal y prueben que funcione. Que hagan buscar por cédula y prueben que funcionen. Para las personas que ya tienen todo ok, sigan haciendo estos métodos, por favor. Buscar todo personal y pruebe que funcione. Luego van por buscar por cédula y prueben que funcione. ¿Sí?
Para mañana ya no detenernos en buscar todo personal ni buscar todo por cédula, sino más bien ir directo a armar los JSP. Mañana, hoy es viernes, o es mi idea. Claro, entonces el lunes. Por favor, tengan listo buscar por cédula y buscar todo personal. ¿Qué es la diferencia? Buscar por nombre y buscar por cédula son prácticamente iguales. ¿Qué es lo que cambia? Que yo en lugar de nombre recibo una cédula. Ahí lo demás es prácticamente igual. Lo que sí, en la base de datos, cuando buscamos por cédula, buscamos, por ejemplo, no todos los datos, sino ciertos números. En la base de datos, nosotros utilizamos un like. Aquí tenemos el like. Esa es la diferencia. Y como yo utilizo un like, acá a lo que yo mando la variable que estoy recibiendo, le pongo entre, ¿cómo se llaman estos? Tantos por cientos, porque recordarán que cuando nosotros utilizamos un like, utilizamos el tanto por ciento para decirle en dónde busque. Conceptos de base de datos, su compañera me verificó que son 2 cursos de base de datos que ya han utilizado, y si no se acuerda cómo usar el like, denle una ojeadita a sus apuntes, si es que los tiene. Y tenemos buscar persona. Buscar persona sí cambia. ¿Por qué? Recuerden que cuando necesitamos parámetros utilizamos prepare statement. Cuando no utilizamos parámetros, nosotros utilizamos simplemente el statement. Entonces, buscar todo personal no tiene parámetros, así que utilizo statement en lugar de prepare statement. Lo demás es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es la sentencia. Ya no es prepare statement, ahora es statement. Porque en la teoría me decía, si no tengo parámetros, uso statement. Si es que tengo parámetros, uso prepare statement. Aquí yo no tengo parámetros, por lo tanto uso statement. Eso es lo que cambia. Por favor, sigan haciendo buscar todo personal y buscar por cédula. Tengan los métodos listos y tal caso para si mismo no les sale, poder probar el día lunes y no pasar tanto tiempo hasta que copien conmigo. Dicho esto, los que no tienen problemas nos veríamos el día lunes. Los que tengan errores vamos a quedarnos hasta las 10:05 verificando errores. Con los demás estudiantes, con los que ya tengan todo ok, sigan haciendo los métodos que les pedí y nos vemos el lunes a las 8:10 de la mañana. Tengan un lindo fin de semana y me quedo con los estudiantes que tengan algún tipo de problema. Ok, para los que llegaron atrasados también, de una vez díganme. Y Andrés, ya te pongo. Yo también. Andrés Flores. Atrasado. Ya. Flores. ¿Quién más? Rosero también. Rosero. ¿Alguien más llegó atrasado? Ok. Entonces, señores, señoritas estudiantes, tengan un excelente fin de semana. Me quedo compartiendo la pantalla y con los que tengan horrores también me quedo. Con los demás, pueden ir en paz. Compártanme pantalla.